Imagina un barco. Con los años, sus tablas se pudren y una por una son reemplazadas. Al final, ninguna pieza original queda. ¿Es aún el mismo barco? Ahora, imagina que alguien recoge todas las piezas viejas y reconstruye el barco original. ¿Cuál de los dos es el verdadero barco de Teseo? Esta no es solo una pregunta antigua, es un espejo. Porque tú también estás hecho de piezas que se renuevan constantemente. Tus células, tus recuerdos, tus creencias, casi nada de lo que eras hace 10 años sigue contigo. Hoy, en Paradoja Alfa, exploramos una de las paradojas más inquietantes de la filosofía, y descubriremos por qué no sabes quién eres, ni si alguna vez lo supiste. Piensa en esto, cada segundo que pasa, tu cuerpo está cambiando. Las células de tu piel mueren y renacen. Tus huesos se rehacen lentamente. Incluso tu cerebro, el supuesto asiento de tu identidad, reescribe sus propias conexiones con cada experiencia nueva. No eres un objeto estático, sino un río en constante flujo. Y sin embargo, te sientes como el mismo. Te miras al espejo y reconoces a alguien que lleva tu nombre, tus recuerdos, tus cicatrices. Pero si todo en ti cambia, ¿qué es lo que permanece? ¿Existe algo real detrás de esa sensación de continuidad, o es solo una ilusión necesaria para no perder la cordura? Esta paradoja nació en la antigua Grecia, pero resuena con más fuerza hoy que nunca. En una era de identidades digitales, trasplantes de órganos, inteligencia artificial y recuerdos editables, la pregunta ya no es solo filosófica, es urgente. ¿Qué nos hace ser quienes somos? ¿Es la materia que nos compone? ¿La historia que contamos? ¿O algo más intangible, más escurridizo? A lo largo de este video, viajaremos desde los muelles de Atenas hasta los laboratorios modernos, desde los escritos de Plutarco hasta los dilemas de la neurociencia contemporánea. Descubriremos casos reales que desafían nuestra noción de identidad y confrontaremos una verdad incómoda: quizás nunca fuiste una persona fija, sino una historia en constante reescritura. Y eso, lejos de ser aterrador, podría ser la clave para tu libertad. Porque si nada en ti es permanente, entonces todo puede cambiar. Todo puede sanar. Todo puede renacer. Bienvenido a la paradoja del barco de Teseo. En el corazón de la antigua Atenas, durante siglos, se conservó con devoción un barco. No era cualquier embarcación, era el navío con el que, según la leyenda, el héroe Teseo regresó de Creta tras derrotar al Minotauro y liberar a los jóvenes atenienses del tributo sangriento impuesto por el rey Minos. Este barco, símbolo de salvación y valentía, fue preservado por los ciudadanos como ofrenda sagrada a los dioses. Pero el tiempo, implacable, no perdona ni a los objetos más venerados. Las tablas de madera comenzaron a pudrirse. Las velas se desgastaron. Las cuerdas se rompieron. Y los atenienses, resueltos a mantener vivo el legado de Teseo, hicieron lo que parecía más lógico: reemplazaron cada pieza dañada por una nueva, idéntica en forma y función. Así, año tras año, década tras década, el barco fue restaurado. Hasta que llegó un momento en que ninguna de sus partes originales permanecía. Todo había sido sustituido. Entonces surgió la pregunta que nadie pudo responder con certeza: ¿seguía siendo el mismo barco? Fue el historiador y filósofo Plutarco, en el siglo I después de Cristo, quien registró este dilema en sus escritos. Él no lo presentó como un acertijo, sino como una reflexión profunda sobre la naturaleza de la identidad y la continuidad. ¿Qué hace que algo siga siendo lo mismo a pesar del cambio? ¿Es la materia de la que está hecho? ¿Es su forma? ¿Su propósito? ¿O acaso la historia que lo rodea? Siglos después, otros pensadores retomarían esta pregunta con aún más intensidad. Thomas Hobbes, en el siglo XVII, añadió un giro inquietante: imagina que alguien, meticulosamente, ha guardado todas las piezas originales del barco a medida que eran reemplazadas. Luego, con esas mismas tablas viejas, reconstruye una embarcación idéntica a la original. Ahora existen dos barcos: uno, el que ha estado en el puerto todo este tiempo, completamente renovado, y otro, armado con las piezas auténticas que alguna vez navegaron con Teseo. ¿Cuál de los dos es el verdadero barco de Teseo?
¿El que ha mantenido la continuidad funcional y simbólica? ¿O el que conserva la materia original, aunque haya estado desarmado durante décadas? John Locke, contemporáneo de Hobbes, llevó la paradoja al terreno de la conciencia humana. Si la identidad de un objeto puede cuestionarse, ¿qué pasa con la de una persona? ¿Somos nosotros mismos porque nuestro cuerpo es el mismo, o porque recordamos haber sido quienes fuimos? La paradoja del barco, entonces, deja de ser un problema de carpintería antigua y se convierte en un espejo de nuestra propia existencia. Porque si cambiamos constantemente nuestros pensamientos, nuestros cuerpos, nuestras creencias, ¿qué es lo que nos hace ser nosotros a lo largo del tiempo? ¿Existe un núcleo inmutable, o solo una cadena de recuerdos y hábitos que creamos coherente? La respuesta no es sencilla, y tal vez no exista una única. Pero lo que sí es claro es esto: la paradoja no es sobre madera, es sobre qué hace que algo, o alguien, siga siendo lo mismo a través del tiempo. Y esa pregunta, formulada hace 2000 años junto a un muelle en Grecia, sigue desafiando nuestra comprensión de quiénes somos, de qué somos, y si alguna vez fuimos lo que creíamos ser. Tu cuerpo no es una estatua. No es una estructura fija tallada en piedra, inmutable y eterna. Es, en cambio, un ecosistema en constante transformación. Cada segundo de tu vida, millones de reacciones químicas ocurren dentro de ti. Células mueren y nacen. Átomos entran y salen. Moléculas se descomponen y se reensamblan. La ciencia moderna ha demostrado algo asombroso: el cuerpo humano reemplaza aproximadamente el 98% de sus átomos cada año. Sí, leíste bien. Casi todo lo que eres a nivel material hoy no era parte de ti hace 12 meses. Tu piel, esa barrera que sientes como tuya, se renueva por completo cada 30 días. Las células que te protegen del mundo exterior mueren, se desprenden y son sustituidas sin que te des cuenta. Tu hígado, ese órgano silencioso que filtra toxinas y regula tu metabolismo, se regenera casi por completo cada 5 meses. Incluso tus huesos, que parecen tan sólidos y permanentes, están en un ciclo continuo de desgaste y reconstrucción. En una década, cada gramo de tu esqueleto habrá sido reemplazado. Y tu cerebro, el supuesto santuario de tu identidad, no escapa a este flujo. La sinapsis, las conexiones entre neuronas, se forman, se fortalecen, se debilitan o desaparecen con cada experiencia nueva. Cada recuerdo que evocas no es una reproducción fiel del pasado, sino una reconstrucción activa que puede distorsionarse, enriquecerse o incluso inventarse con el tiempo. Pero hay algo aún más inquietante. Hay casos documentados de personas que, tras recibir un trasplante de órgano, un corazón, un hígado, incluso una córnea, comienzan a experimentar cambios sutiles pero reales en sus preferencias, emociones o sueños. Algunos pacientes han reportado repentinamente amar una comida que antes odiaban, tener sueños recurrentes con lugares que nunca han visitado, o sentir una conexión inexplicable con la vida del donante. La ciencia oficial suele atribuir esto a la sugestión, al estrés postraumático o a los efectos secundarios de los medicamentos inmunosupresores. Pero algunos investigadores, aunque minoritarios, se preguntan si podría haber algo más. ¿Puede la memoria o la identidad residir, al menos parcialmente, fuera del cerebro? ¿Podría haber una forma de información biológica almacenada en las células del cuerpo, una especie de memoria celular que influye en quiénes somos? No hay pruebas concluyentes, pero la posibilidad, por remota que sea, agita aún más las aguas de la paradoja. Y aquí llegamos al núcleo del asunto: si tu cuerpo no es el mismo, si tus pensamientos cambian, si tus recuerdos se modifican, si incluso tus gustos y emociones pueden transformarse, ¿por qué sientes que tú eres el mismo? ¿Por qué hay una voz interior que dice yo con tanta certeza, como si hubiera un observador constante detrás de todos estos cambios? La respuesta más probable es que esa sensación de continuidad es una construcción del cerebro, una narrativa que teje para darte coherencia en un mundo caótico. Tu mente necesita creer que hay un yo estable para tomar decisiones, para planificar el futuro, para sentir responsabilidad por el pasado. Pero la realidad biológica es otra: no eres un objeto, eres un proceso. Un río que cree ser una roca. Un patrón en movimiento, sostenido momentáneamente por la química, la electricidad y el tiempo. Y eso no te hace menos real. Al contrario,
te hace más milagroso. Porque en medio de este constante devenir, logras mantener una historia, una dirección, una intención. Eres como el barco de Teseo navegando en un océano de átomos efímeros, manteniendo su rumbo no por la madera que lo compone, sino por la idea que lo sostiene. Y esa idea, quizás sea lo más cercano que tenemos a un alma. En el mundo antiguo, la identidad se anclaba en el cuerpo, en la memoria, en la comunidad que te conocía desde niño. Hoy, vivimos en una era donde la identidad se fragmenta, se duplica y se reinventa con cada clic. Piensa en tu perfil de redes sociales. Ese tú de 2015, con sus fotos, opiniones, estados de ánimo y gustos, ¿es la misma persona que eres ahora? Probablemente no. Tus creencias han evolucionado, tus prioridades cambiaron, incluso tu forma de expresarte es distinta. Y sin embargo, todo eso sigue allí, archivado, accesible, formando una especie de fantasma digital de quién fuiste. Ese perfil no es solo un registro, es un segundo cuerpo, hecho de datos, que persiste incluso cuando tú ya no eres quien era. ¿Y si alguien hoy analizara solo esa versión antigua, te reconocería? ¿Te entendería? ¿O estaría hablando con un extraño que casualmente lleva tu nombre? Pero el desafío va más allá. Imagina que un algoritmo, entrenado con años de tus mensajes, publicaciones, fotos, patrones de escritura y decisiones, aprende a imitarte con una precisión inquietante. Puede responder como tú, predecir tus reacciones, incluso consolar a un ser querido con tus palabras exactas. Si ese avatar digital sigue interactuando después de tu muerte, ¿es una réplica? ¿O es, de alguna manera, una extensión de ti? Algunas empresas ya ofrecen este servicio, inteligencias artificiales que resucitan voces, estilos y personalidades. Pero si el avatar puede hacer todo lo que tú harías, ¿dónde terminas tú y empieza la imitación? ¿Y si ni siquiera tú puedes distinguir la diferencia? Este dilema no es solo teórico. Existen personas que, tras sufrir amnesia profunda, ya sea por un accidente, una enfermedad o un trauma, describen una sensación aterradora, la de haber dejado de existir. No es que no recuerden su nombre o su dirección, es que no sienten conexión con la persona que aparece en las fotos familiares, con las historias que otros les cuentan sobre sí mismos. Sin recuerdos, sin una narrativa continua, la sensación de yo se desvanece. Se convierten en espectadores de una vida que, técnicamente, es suya, pero que no reconocen como propia. Esto revela algo fundamental: nuestra identidad no reside solo en el cuerpo, sino en la continuidad de la conciencia. Sin esa cadena de recuerdos y experiencias conectadas, el yo se desintegra. El filósofo británico Derek Parfit exploró esta idea con rigor implacable. En su obra Razones y Personas, argumentó que la identidad personal no es lo que realmente importa. Lo crucial no es si tú sigues siendo el mismo individuo, sino si existe una continuidad psicológica, si tus pensamientos, deseos y recuerdos se conectan de forma coherente con los del pasado. Según Parfit, incluso si tu conciencia se transfiriera a otro cuerpo, o si fueras clonado con todos tus recuerdos intactos, lo que importa no es la sustancia, sino la relación. Esta visión despoja a la identidad de su aura mística y la convierte en un patrón, no en una esencia. Y eso tiene consecuencias profundas. Si no hay un yo permanente, entonces el miedo a la muerte, la culpa por el pasado o la obsesión por ser auténtico podrían ser construcciones innecesarias. Aquí surge la paradoja alfa: nos aferramos con desesperación a la idea de un yo constante, como si hubiera un núcleo inmutable en nuestro interior que sobrevive al tiempo, al cambio, al caos. Pero esa creencia, tan reconfortante como parece, podría ser la ilusión más grande de todas. Porque si miras con honestidad, descubrirás que no hay un centro fijo. No hay un capitán en la cabina de tu mente. Solo hay una corriente de pensamientos, emociones, percepciones y memorias que fluyen sin cesar. Quizás no hay un yo, solo una narrativa que el cerebro teje para no perderse en el caos del cambio. Una historia que dice, esto soy yo, aunque cada capítulo esté escrito con palabras distintas, en un lenguaje que evoluciona con cada experiencia. Y lejos de ser una pérdida, esta revelación puede ser liberadora. Porque si no estás atado a una identidad fija, entonces puedes transformarte sin traicionar a nadie.
Puedes soltar lo que ya no te sirve. Puedes perdonarte. Puedes renacer. No como el mismo barco, sino como uno nuevo, construido con las lecciones del anterior, navegando hacia un horizonte que aún no conoces. Si no eres el mismo de ayer, ¿debes cargar con la culpa de decisiones que tomó alguien que ya no existe? Piénsalo. Esa persona que cometió un error, que lastimó a otro, que eligió mal, ¿era realmente tú, o una versión anterior, con menos información, menos madurez, menos luz? Si tu cuerpo ha cambiado, si tus pensamientos han evolucionado, si tus valores se han refinado con el tiempo, entonces esa culpa puede ser una cadena innecesaria. No se trata de justificar el daño, sino de reconocer que el responsable ya no habita en ti como antes. Y si eso es cierto, entonces también es cierto que mereces perdonarte. No por olvidar, sino por permitirte seguir adelante sin arrastrar un peso que pertenece a un pasado que ya no defines. Y si puedes cambiar radicalmente, y la ciencia, la filosofía y la experiencia humana lo confirman, entonces no hay razón para quedarte atrapado en una versión de ti mismo que ya no te representa. Reinventarte no es traicionar tu esencia, es honrar tu capacidad de crecer. Muchas personas pasan años atrapadas en roles que adoptaron por supervivencia: el hijo perfecto, el trabajador incansable, el amigo que siempre da pero nunca recibe. Pero si no hay un yo fijo, entonces esos roles no son tu destino. Son solo capas que puedes soltar cuando ya no te sirven. El duelo, por ejemplo, no es solo por la pérdida de otro, sino también por la pérdida de la persona que eras antes del dolor. Y en ese vacío, en esa ausencia, nace la posibilidad de construir algo nuevo. No mejor, no peor, simplemente diferente. Más alineado con quien decides ser ahora. Esta paradoja, lejos de ser un juego intelectual, es una puerta hacia la libertad. Porque si nada es permanente, ni tu cuerpo, ni tu mente, ni tu identidad, entonces todo puede transformarse. Tus miedos, tus heridas, tus limitaciones, no son piedras grabadas en tu destino, sino nubes que pasan. Puedes sanar. Puedes aprender. Puedes amar de otra manera. Puedes construir un nuevo barco con las piezas que elijas, no con las que te dieron. El barco de Teseo no tiene una respuesta definitiva, y tal vez por eso es tan poderoso. Porque su verdadero regalo no está en la solución, sino en la pregunta. Y esa pregunta nos libera. Nos libera del miedo al cambio. Nos libera de la prisión de la coherencia forzada. Nos libera de la idea de que debemos ser siempre los mismos para ser dignos de amor o respeto. Porque si nada es permanente, todo puede transformarse. Incluso tú. Incluso ahora. Así que te pregunto, ¿sigues siendo tú? ¿O eres ya otra persona, construida con las decisiones, los dolores y los sueños que has elegido conservar? Porque si algo hemos aprendido al navegar esta paradoja, es que la identidad no es un monumento, sino un movimiento. No es una estatua de mármol, sino una llama que cambia de forma con cada ráfaga de viento, pero que sigue ardiendo. Tal vez no hay un yo fijo esperando ser descubierto, sino una serie infinita de versiones de ti mismo, superpuestas como capas de pintura en un lienzo que nunca termina. Y eso no te hace menos real. Al contrario, te hace más humano. Porque ser humano es cambiar. Es dudar. Es soltar lo que ya no sirve y abrazar lo que aún no entiendes del todo. Si este video te hizo mirarte en el espejo y dudar, si por un instante sentiste que el suelo bajo tus pies no era tan sólido como creías, entonces cumplió su propósito. Porque en esa grieta entre lo que creías ser y lo que podrías llegar a ser, nace la posibilidad de transformación. Si esto resonó contigo, dale like. No como un simple gesto, sino como un reconocimiento de que estás dispuesto a cuestionar lo que otros dan por sentado. Compártelo con alguien que está en plena transformación, con alguien que está desmontando su propio barco pieza por pieza, preguntándose si aún es el mismo. Y suscríbete a Paradoja Alfa, porque aquí no buscamos respuestas fáciles ni verdades absolutas. Aquí exploramos las preguntas incómodas, las ideas que desestabilizan, las paradojas que iluminan rincones oscuros de la existencia. Porque a veces, lo que más nos libera no es saber quiénes somos, sino aceptar que nunca dejaremos de cambiar. ¿Crees que la identidad es real,
¿O solo una historia que nos contamos para no perdernos en el caos del tiempo? ¿Es el yo una esencia, o una narrativa en constante reescritura? Escríbelo abajo. No buscamos la respuesta correcta, sino la tuya. Porque en este viaje, cada perspectiva es una brújula. Nos vemos en la próxima paradoja.